Siendo sociedades de sobrevivencia, es decir, sociedades en las cuales estamos al límite de la vida, tratando de superar una serie de adversidades que se nos presentan y muchas veces no logramos comprender el porqué. Y en el país hemos tenido este tipo de adversidades muchas. Ahí están graficadas algunas de ellas más recientes. Está, por ejemplo, un fenómeno que hubo en la década del 80 y que ustedes deben recordar o deben haber escuchado a sus papás, porque muchos de ustedes son menores de 30 años, ¿no es cierto? A sus papás, a sus tíos, a sus maestros. ¿Qué vivió el país? ¿Alguien puede decirme qué vivió el país entre la década del 80 y el 90? El terrorismo. Esa fue una gran adversidad que amaneció la propia viabilidad del Perú como nación. Los terroristas tuvieron al país en jaque, amenazando su estabilidad democrática y la vida de miles de personas que habitábamos en este país. Ese fue un conflicto frente al cual la población organizada pudo superarla y a través de rondas campesinas derrotaron al terrorismo en el campo primero y luego se hicieron fácil la labor de la policía para capturar a sus dirigentes ya en la ciudad. Porque los terroristas, ustedes habrán escuchado, decían, nuestro trabajo es del campo a la ciudad. Tenemos nuestras bases en el campo y desde ahí vamos a atacar las ciudades. Vamos a desabastecer a las ciudades de alimentos y una vez cuando la gente esté desesperada de hambre, nosotros llegamos como una alternativa de poder. Y entonces lo que hubo es que sus supuestas bases del campo, que eran los campesinos, lo rechazaron, se organizaron, porque estos terroristas lo que también impedían era su actividad económica básica. Le decían, ustedes no tienen que vender los productos, ustedes tienen que desabastecer las ciudades. Y entonces los campesinos obviamente decían, ¿y de qué vamos a vivir? Entonces trataban de forzarlos a no comercializar sus productos y a desvincularlos de la ciudad. Entonces los campesinos se organizaron y los enfrentaron también militarmente. De ahí hubo las rondas campesinas. Esto fue articulado después por las Fuerzas Armadas y junto campesinos organizados en rondas con las Fuerzas Armadas fueron los que fueron desplazando a los terroristas del campo y finalmente en la ciudad fueron más fácilmente identificables y vulnerables a la captura de la policía. Esa es más o menos la historia del terrorismo en síntesis, un poco muy sintética de lo que sucedió en la década del 80 para ejemplificar cómo la situación adversa que se vivió en el país fue derrotada por la propia población organizada. Otro fenómeno más o menos lejano en el tiempo, pero no muy lejano, es en el 2007. Hubo el tema del terremoto en Pisco, ¿cierto? Hubo muchas muertes, muchos desastres y por lo menos unas 500 personas murieron en ese terremoto. En este escenario hubieron respuestas resilientes y no resilientes. ¿Alguno de ustedes es de Pisco? ¿Alguno de ustedes es de Pisco, del sur del país, de Ica, de Chincha? No, nadie. Entonces, pero deben haber escuchado lo que hubo el terremoto en el 2007. Yo trabajé en el pueblo llamado Tupac Amaru, era un distrito que queda a la entrada de Pisco. En vez de irse a la derecha hacia la ciudad de Pisco, se va para la izquierda, que es Tupac Amaru. Ese pueblo estaba poblado por migrantes ayacuchanos, apurimeños, huancavelicanos, que son los que salen del campo por la falta de oportunidades y vienen a las ciudades como Pisco, como Ica, como Lima, a buscar alguna oportunidad para su desarrollo familiar, personal, búsqueda de trabajo y ingresos para sus familias. A los 2 días del terremoto, Tupac Amaru ya estaba funcionando. Los escombros habían sido limpiados, las casas se estaban reconstruyendo y había una dinámica de reconstrucción general en ese pueblo. Mientras uno iba a Pisco, ciudad habitada principalmente por pescadores extractores, ¿no es cierto? ¿Qué hace un pescador? Va al mar, extrae el pescado, gana buen dinero y muchas veces ese dinero se lo gasta tanto como llegó, al mismo ritmo, al día siguiente ya está sin plata. Entonces, veías tú que en ese Pisco tradicional de pescadores, los voluntarios extranjeros estaban empujando los escombros
y los dueños de la casa estaban jugando la timba y las señoras viendo la novela. Entonces, ¿esa es una conducta resiliente para superar la adversidad? El tema de la resiliencia también tiene que ver con aspectos de identidad sociocultural, que hay que ir inculcándolo, que hay que ir desarrollándolo. Toda cultura tiene sus aspectos de resiliencia. Los amazónicos tienen determinadas costumbres, ¿no es cierto? En el Ande hay la costumbre, por ejemplo, de cargar al niño en la espalda. ¿Para qué le sirve cargar al niño en la espalda en su formación? ¿Para qué creen ustedes que puede servir cargar al niño en la espalda en su formación? Para vincularse con el medio social y el medio natural, ¿cierto? ¿Para qué serviría incorporar al niño en el trabajo progresivamente, sin llegar a extremos de abusar de sus capacidades? Para ir también preparándolo para la vida. Un niño que está preparado para la vida desde muy temprano sabe enfrentarse a cualquier adversidad. Pierde el trabajo, puede buscar otra oportunidad. Se le muere el papá, que es la fuente de sus ingresos, él también ya está preparado para conseguir otro trabajo, ¿cierto? Y también, por ejemplo, hay el tema de la lactancia prolongada. A un niño en el campo lo lactan por lo menos hasta el año y medio. ¿Eso qué le brinda? ¿Qué creen ustedes que puede brindar la lactancia prolongada a un niño, a una niña? Seguridad afectiva, protección, seguridad de que esa madre va a estar con él en cualquier circunstancia. Entonces, son costumbres que muchas veces no nos fijamos y que a veces no lo valoramos, ¿no es cierto? Entonces, esas costumbres propias de la cultura son las que desarrollan esa capacidad de resiliencia. Nosotros, cuando yo trabajaba hace ya 25 años en una ONG, hicimos un estudio sobre los sistemas de crianza en cada una de las culturas andinas y amazónicas y cómo eso fortalecía las capacidades de resiliencia. Entonces, quiero acabar con esta primera lámina, un poco presentando tres últimos fenómenos que nos, digamos, están más cerca de nosotros. Uno, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿cierto? Cómo la resiliencia colectiva, organizada de la población, de la juventud, a través de expresiones culturales, etcétera, son alternativas de protección, son factores de protección que controlan los factores de riesgo para ingresar en conductas de riesgo, valga la redundancia, como la drogadicción, el pandillaje, la delincuencia. Entonces, hay una experiencia de resiliencia en seguridad ciudadana que ya se está trabajando en el país y que vamos a comentar más tarde, pero les adelanto, en Trujillo se está trabajando un programa de resiliencia en seguridad ciudadana. Eso ha sido incorporado a una política pública, que es el programa Barrios Seguros que tiene ahora el Ministerio del Interior. ¿En qué consiste Barrios Seguros? Es en desarrollar capacidades de protección en la comunidad, dando oportunidades a los jóvenes que lo alejen de conductas de riesgo. Entonces, son barrios que protegen y que impiden a la juventud entrar en la delincuencia, en la drogadicción, etc., a través de diferentes actividades, principalmente de carácter cultural y artístico, ¿no es cierto? El otro elemento cercano es lo que hemos tenido de acá a unas 20 cuadras, en Cantagallo, en la comunidad chipiva de Cantagallo. Esa es una comunidad que ustedes deben haberse informado, en noviembre del año pasado sufrió la devastación de un incendio en el cual 300 familias se quedaron sin nada. Al día siguiente fui y dije, pucha, voy a encontrar a las personas llorando, desesperadas porque han perdido todo. No era ese el escenario. Yo me sorprendí, yo dije, voy a trabajar el tema de promover la resiliencia, pero primero voy a apoyar a la recuperación emocional de estas personas. No, la gente estaba ya en una dinámica de buscar cómo gestionan la reconstrucción de su comunidad. Ellos mismos moviendo los escombros, recibiendo sí la solidaridad de mucha gente que se había identificado con ellos, que también eran migrantes como ellos, y decían, lo que les están haciendo a ustedes, nos lo han hecho a nosotros también, a nuestros padres cuando han llegado a la ciudad. Es decir, gente de la capital que se cree dueña de Lima y que impide que los migrantes tengan también un sitio en esta ciudad. Cuando Lima
es compuesto por más de un 80% de población migrante, ¿no es cierto? Todos tenemos algo del interior del país. Tenemos raíces amazónicas, tenemos raíces andinas, ¿no es cierto? Tenemos raíces provincianas en general de cualquier parte del país. Y el territorio limeño es un territorio que nos corresponde a todos. Entonces lo que estaba ocurriendo con ella era un abuso de parte de gente que creía que era dueña del territorio y que decían, ¿qué hacen acá los chipivos? Que se vayan a su tierra, ¿no es cierto? Y entonces ellos resistieron eso y ahora están en un proceso de reconstrucción en poco tiempo, sin mucho apoyo del Estado. El presidente de la República ha ido en el mes de diciembre y dijo que en un año van a tener reconstruidas sus viviendas. Eso no está pasando todavía. Sin embargo, la población ya ha reconstruido sus casas, ha hecho sus módulos, ha logrado algunas gestiones de apoyo y está trabajando de la mano con el Estado para ver cómo ese compromiso del presidente se cumple y se hace de Cantagallo un escenario de integración cultural. Porque en Cantagallo, si bien hay comunidad chipiva, también hay comunidades andinas. Y eso puede ser un pequeño Perú, ¿no es cierto?, en el cual no solamente se vea como un programa de vivienda, sino un programa de integración cultural y hasta una oportunidad turística. La comunidad chipiva tiene muchos aportes que dar a la ciudad, desde la medicina cultural hasta sus tradicionales actividades de artesanía, ¿no es cierto? Ustedes vieran la calidad de la artesanía que existe allí en la comunidad chipiva, quedarían, digamos, maravillados y con ganas de comprar. Cualquier joven que ve esos productos los quiere adquirir. Hoy los chipivos estaban de moda, ¿cierto? Donde iban, los convocaban y tenían un conjunto de festivales, presentaciones en diversas universidades, instituciones públicas, etcétera, que han empezado a valorar el aporte cultural de la comunidad chipiva para Lima. Entonces, y finalmente, un fenómeno más cercano, un fenómeno que lo hemos vivido hace pocas semanas también en Lima cuando nos faltó agua, y que nosotros hicimos un gran, digamos, gran preocupación de parte de toda la población limeña porque 2 o 3 días nos quedamos sin agua. Sin embargo, este mismo fenómeno sigue viviendo muchas poblaciones en el norte del país, desde Tumbes hasta Chimbote, Ancash. Hay comunidades que no tienen agua por semanas. Entonces, estos fenómenos adversos no tienen por qué ser tomados como una desgracia en la cual hemos perdido y ya no podemos recuperarnos. De ahí el reto de la resiliencia. Es la capacidad de estas poblaciones que han vivido una situación adversa para transformar esa adversidad en una oportunidad. Esa es la oportunidad que tiene hoy el país. Es la oportunidad de cambiar todo, cambiar autoridades que trabajan sin planificar sus acciones o promueven programas de vivienda en lugares donde no pueden ser habitados, cambiar las personas que viven en lugares de riesgo, sabiendo que esta es una situación de riesgo y que los huaicos permanentemente vienen por ahí, ¿no es cierto? Cambiar en conjunto la sociedad, ¿no es cierto?, para buscar que construir un nuevo país. Dentro de esa adversidad, una gran oportunidad de diseñar un nuevo planeamiento territorial y nuevas opciones de desarrollo para estas comunidades que han sido devastadas por el fenómeno costero del Niño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos allí los psicólogos? ¿Cuál es el reto de los psicólogos? Tenemos que transformar a las personas, recuperar a las personas para reconstruir estas comunidades. Cuando se habla de reconstrucción, se piensa solamente en la reconstrucción física y material. Vamos a poner nuevamente los puentes, vamos a habilitar las carreteras, vamos a reconstruir las viviendas. ¿Y qué hay de las personas? ¿Quiénes van a vivir en esas viviendas? ¿Quiénes van a transitar en esos puentes o esas carreteras? Si no cambian las personas, la obra física no tiene ningún sentido, ¿cierto? Es allí el reto y el papel de los psicólogos. Pasamos, por favor, para ya ir avanzando en los aspectos más conceptuales de la... Este concepto de la resiliencia ya tiene, digamos,
ganado un piso importante en el mundo académico y político internacional. Organismos de Naciones Unidas, las diversas entidades de Naciones Unidas, han incorporado este concepto y en particular en los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030. Ustedes recordarán que hasta el año pasado se hablaban de los Objetivos del Milenio, ¿cierto? Ha habido una nueva reunión de Naciones Unidas el año pasado y dicen, tenemos que hablar de los objetivos al 2030. Hacemos un balance de qué hemos avanzado y no hemos avanzado mucho. Tenemos que plantear un nuevo enfoque de desarrollo. Incluso se está hablando ya no solamente del desarrollo sostenible, sino se habla del desarrollo resiliente. ¿En qué consiste esto? En el año 92 en Río hubo una conferencia mundial por la Tierra y todos dijeron, la Tierra está en peligro porque hay una gran amenaza de contaminación que el propio hombre a través de la industria está provocando. Tenemos que tener, digamos, acuerdos mínimos para garantizar la subsistencia de la humanidad. Hubo una serie de compromisos que a la fecha muy pocos se han cumplido. Y entonces ya no podemos hablar de un desarrollo sostenible si es que antes no garantizamos condiciones mínimas que nos permitan enfrentar esas situaciones adversas que han sido provocadas por el cambio climático, que ya lo hemos sufrido nosotros. Entonces, se está hablando ya de un desarrollo resiliente y ese es el compromiso que el Objetivo de Desarrollo del Milenio ha planteado. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Ese es el compromiso de todos los países del mundo en septiembre de 2015 y que es el Objetivo de Desarrollo del Milenio al 2030, ¿no? Pasamos, por favor. Desde el año 92 planteamos en la entidad que trabajé en ese entonces, que es CEPRODET, un concepto de resiliencia llamado resiliencia sociocultural, por todos los elementos que hemos ido comentando en la primera lámina, ¿no es cierto? Hablamos de la capacidad de transformar situaciones adversas. Este es un tema clave ya. El concepto de resiliencia se habla no de la adaptación a la adversidad, sino de la transformación de la situación adversa. El concepto tradicional de la resiliencia planteaba esto: la persona resiliente es la que es capaz de adaptarse a una situación adversa. Nosotros decimos, no puede ser eso, porque no podemos estar soportando situaciones adversas y simplemente adaptarnos a eso. No podemos adaptarnos a la pobreza, no podemos adaptarnos a la violencia. Tenemos que transformar esas situaciones de adversidad. Entonces, la persona resiliente es la que es capaz de transformar esas situaciones de adversidad y construir oportunidades después de esas situaciones de adversidad. Y esto tiene un elemento clave en todo lo que es el sistema de socialización y crianza de cada cultura. O sea, acá no podemos decir que esta cultura es más resiliente que la otra. En todo caso, habrá que demostrar eso a través de instrumentos de medición. Pero cada cultura tiene transmisiones culturales: la cultura urbana, la cultura amazónica, la cultura afro, la cultura andina, ¿no es cierto? Y así, eso es en el Perú. Y en el mundo deben haber diferentes expresiones o formas de criar a los niños y de transmitir valores que le van formando esa capacidad de resiliencia. Al siguiente, por favor. Les decía que había un proceso de evolución del concepto de la resiliencia, ¿no es cierto? Se origina en la siderurgia, más o menos en el año 40, 50. Luego se aplica hacia la psicología para ver situaciones de, digamos, fenómenos psicosociales como la pobreza, la violencia, entre el 60 y 70. Se incorpora a programas de inclusión de poblaciones vulnerables y conflicto armado hacia el 80, 90. Se utiliza luego en la gestión de temas de riesgos y desastres. Eso es ya más o menos pronto, hacia el año 2000 más o menos. Incluso hay un programa mundial
de construcción de ciudades resilientes que Naciones Unidas está desarrollando desde el año 2010, y luego está siendo aplicado en la gestión de conflictos y también en la promoción de empresas y relaciones laborales resilientes. Recientemente, hasta el mes de diciembre, en el Ministerio de Trabajo dejamos diseñado un programa de construcción de empresas y relaciones laborales resilientes. ¿De qué se trataba esto? Es de buscar una alianza entre empresarios, trabajadores y el Estado para mejorar las relaciones laborales que finalmente beneficien a todas las partes. Porque si fracasa la empresa, fracasa el empresario no solamente, fracasa el trabajador porque pierde su trabajo, fracasa el Estado porque no tiene cómo recaudar impuestos. Y entonces a todos nos interesa que la empresa tenga éxito, y para esto cada quien tiene que desarrollar capacidades asociadas a la resiliencia. No puede haber empresas resilientes si no tienes un empresario resiliente, no tienes un trabajador resiliente, no tienes un funcionario público que promueva esa resiliencia. Si tienes un trabajador que vea en la empresa solamente una fuente de ingresos y no se compromete en que esa empresa tenga éxito, ¿cierto?, y da lo mejor de sí para que esa empresa tenga éxito, ese trabajador no contribuye a la empresa. Si tienes un empresario que solo busca ganancia, ganancia y ganancia, y no le importan las condiciones en las cuales trabajan sus empleados o sus colaboradores, ese empresario difícilmente va a construir una empresa resiliente. Entonces hemos dejado diseñado este modelo, esperamos que pueda ser continuado, porque ha sido, digamos, de interés de muchos empresarios y de muchos sindicatos. ¿Ya? Lamentablemente hemos tenido que migrar hacia otras funciones del Estado, y esperamos que estos diseños puedan ser después, digamos, implementados por los funcionarios que han quedado en el Ministerio de Trabajo. Seguimos, por favor. ¿En qué contextos podemos encontrar respuestas resilientes? Ya hemos hablado de esto, pero vamos a reiterarlo. Debemos fortalecer resiliencia en contextos de exclusión y pobreza. Las personas que viven en situación de pobreza no tienen por qué vivir en función de los programas sociales de manera permanente. Los programas sociales tienen que ser temporales, tienen que tener un inicio y tienen que tener un fin. Si la persona se acostumbra a vivir de los programas sociales, ¿no es cierto?, que son necesarios en una situación de carencia absoluta, transmite esa misma actitud a sus otras generaciones. Entonces, el hacer cola, el buscar mantener una situación de pobreza, a veces en el campo lo que sucede es una niña, ¿cierto?, que ha sido madre y que ya su hijo está teniendo una determinada edad y ya no corresponde entrar al programa juntos, lo mandan a embarazar, ¿cierto? ¿Ya? Las madres usan muchas veces ese dinero en otras necesidades, no en la atención de la alimentación y la educación de sus hijos. Entonces, estos programas sociales, si no están bien monitoreados, son perniciosos, limitan estas capacidades de resiliencia, o sea, la capacidad de la gente de autonomizarse, de desarrollar independientemente sus capacidades para enfrentar cualquier situación de la vida. Entonces, por eso es que tenemos que tener un enfoque de resiliencia en estos programas sociales también. O sea, tienen que tener un límite, no pueden ser permanentes, no pueden ser eternos. Un programa social que ha funcionado casi como eterno es el programa del vaso de leche, por ejemplo, y ha tenido una distorsión tremenda. Algunos de ustedes deben ser de los distritos populares y verán que las dirigentes del vaso de leche, la casa que tienen, ¿no? Eso promueve también corrupción. O sea, en función de la pobreza hay quienes se enriquecen, y eso no ayuda al desarrollo del país. Hay programas, experiencias de resiliencia para enfrentar situaciones de desastre, como los sismos, como ahora el fenómeno del niño costero, experiencias de resiliencia
para temas de inseguridad ciudadana, consumo de drogas, violencia y experiencias en violencia política, violencia social y familiar. O sea, en diversos escenarios uno puede desarrollar enfoques de resiliencia porque se trata de transformar a la víctima en actor. Uno no puede ser permanentemente víctima, uno tiene que ser actor de la solución de su problema. Si alguien es violentado, no puede ser permanentemente quejarse de que me han violentado. Si así de violenta es también porque de alguna manera te dejas violentar. Romper esa cadena para las mujeres es bien difícil a veces. La dependencia económica hace que se genere una relación casi de supeditación. Primero económico, material y después también hasta emocional. Entonces, felizmente en el país, ese tema ya es un tema público. Antes todo esto era un asunto privado de que la gente tenía vergüenza de hablarlo. Hoy ya hay políticas públicas para combatir estos problemas de la violencia. Y hay todo un programa del Ministerio de la Mujer para denunciar situaciones de violencia, para promover capacidades en las personas que han sufrido violencia para poder desarrollar sus propias opciones de vida, ¿no es cierto? Una relación de pareja tiene que ser sana, ¿no es cierto? Una relación de pareja no puede ser de supeditación. Entonces, aquellos que permiten una relación de supeditación no solamente es responsabilidad del agresor, también es del agredido. Pero eso no es su culpa, es porque tampoco ha tenido la oportunidad de informarse de otras alternativas. Entonces, de ahí la necesidad de las políticas públicas que vamos a ver más tarde, ¿no? Adelante, por favor. La siguiente lámina, ¿quién está? Pasemos, por favor, pasemos. Este es, digamos, el esquema que a mí me gustaría que ustedes lo conozcan con precisión, ¿ya? Yo les voy a pasar, si me dan su mail, esta presentación. Esto es clave. En el centro están los actores con los cuales vamos a intervenir, que son niños, adolescentes, jóvenes u otros grupos poblacionales, pueden ser mujeres, pueden ser damnificados, etc. Se trata de desarrollar capacidades asociadas a la resiliencia, capacidades básicas, capacidades de relacionamiento social y capacidades para la actoría social. Eso que les digo yo, de víctimas a actores, ¿no es cierto? En cada uno de esos niveles hay diferentes tipos de capacidades. Muchos de ustedes lo conocerán por el tema de las habilidades sociales. En las capacidades básicas, por ejemplo, está la autonomía, la autoestima, el optimismo, la espiritualidad, que son, digamos, factores básicos para la promoción de las relaciones que tienen que ver con la persona, ¿no es cierto? En las capacidades de relacionamiento social están la comunicación, cómo soy yo capaz de transmitir lo que siento y articulo acciones con los grupos en los cuales me desenvuelvo, ¿no es cierto? Por lo tanto, me socializo y por lo tanto participo activamente. Los problemas no son de los individuos solamente. Muchos de nuestros problemas son compartidos por otras personas. Tenemos que ser capaces de articular a todas esas personas, participar en cambiar esa situación. Y de ahí viene el protagonismo o la actoría social, ¿no es cierto? Tenemos que tener una visión de qué cosa queremos para nosotros, para nuestra familia, para la comunidad, para construir esa actoría social, ¿no es cierto? Tenemos, por lo tanto, tener un protagonismo y un rol. O sea, todos asumimos un rol determinado en la sociedad. Todos tenemos que tener alguna acción resiliente en la cual nos desempeñamos, ya sea como profesionales, ya sea como artistas, ya sea como empresarios. O sea, ese es el rol desde el cual yo promuevo resiliencia, o combinando varios de estos aspectos, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, con las capacidades que se tienen que fortalecer para que una persona o un grupo de personas sean resilientes. Pero junto con estas capacidades de las personas, tiene que haber condiciones en la familia. Todo lo que son la atención de necesidades básicas, salud, alimentación, etc. El soporte afectivo, la transmisión de valores, ¿cierto? Los sistemas de control, de orden. Muchos padres no saben a veces dónde están sus hijos.
Y para esto no necesitas tú tener una actitud coercitiva ni represora. Es un asunto también de cómo tú inculcas mecanismos de relacionamiento y autocontrol en los hijos, de manera que tú sabes y puedes confiar en que tu hijo no va a entrar en situaciones de riesgo. Pero junto con la familia, la comunidad también tiene que desarrollar un conjunto de condiciones, ¿no? Desde redes de soporte afectivo locales comunales, servicios comunitarios para el desarrollo de la infancia, parques, centros comunales de recreación, acciones de prevención, sistemas de seguridad y protección, ¿cierto? Organización de la comunidad para evitar la delincuencia, para evitar situaciones de riesgo en la comunidad. Todos estos mecanismos de las personas, de la familia y de la comunidad son los que uno desarrolla en un programa de intervención en resiliencia. Pero nada de eso puede funcionar si es que no conocemos cuáles son los valores y cuáles son los mecanismos de relacionamiento desde la crianza de los niños. Y no se desarrollan políticas públicas para fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, lo que estamos diciendo es que la resiliencia no se da en el aire. No es que uno nace súper resiliente. La resiliencia se forma en la relación que uno tiene con su entorno social, familiar y con las políticas que brinda el Estado. Entonces, si tú eres resiliente, qué bueno, entonces vas a solucionar tu problema solo, ya el Estado entonces se hace de un lado, y bueno, ya pues todo el mundo es resiliente y todo el mundo puede solucionar su problema solo. Eso no puede ser así. El Estado tiene una responsabilidad y para eso administra los recursos que todos aportamos en nuestros impuestos. Y tiene que desarrollar condiciones para favorecer esas actitudes y condiciones de resiliencia. Entonces, todos estos elementos son claves en el modelo de intervención que pensamos desarrollar en la promoción de resiliencia. La siguiente, por favor. Todo esto, a su vez, va a construir personas, familias y comunidades resilientes, van a construir una sociedad resiliente. Una sociedad resiliente que tiene estos componentes: segura, saludable, emprendedora, promotora de paz y participativa. Una sociedad en la cual estas condiciones se cumplen para el bienestar de todos, ¿cierto? Para el bien común. Bueno, esta es la síntesis de la sociedad, de la ciudad resiliente, ¿no? ¿Cómo promovemos estas capacidades de resiliencia? Nosotros tenemos una metodología que es básicamente de movimiento. No es una metodología de charlas, de conferencias, es una metodología de acción que me gustaría compartirla con ustedes, y al final los voy a invitar a trabajar esto en una intervención concreta con comunidades afectadas por el fenómeno del niño costero. Este modelo que ustedes ven ahí tiene una fase de motivación y talleres participativos. Entonces ustedes lo van a ver, es dramatización de una experiencia de resiliencia en la vida a través de lo que nosotros llamamos el río de la vida. Hacemos un mapa de la resiliencia de esa comunidad, de esa localidad en la que estamos, para saber cuál es su historia de resiliencia. Toda comunidad ha tenido situaciones adversas que se ha enfrentado. Necesitamos saber cuál es su historia de resiliencia. O cada familia ha tenido situaciones adversas, y cada persona también. O sea, todos de alguna manera nos hemos enfrentado a una situación de dificultad en la vida y hemos salido adelante, si no, no estaríamos acá, estudiando psicología o desarrollando alguna opción en nuestra vida. Luego hacemos un diseño de cómo se perfila la sociedad resiliente, a través de una serie de elementos ahí, como maquetas temáticas, y finalmente construimos un proyecto de ciudad resiliente, ¿no? Para, a través de un mecanismo o una metodología que llamamos el FODA lúdico. El FODA lúdico es, en vez de hablar de fortalezas, hablamos de alegrías. En vez de hablar de oportunidades,
hablamos de esperanza. En vez de hablar de debilidades, hablamos de temores, ¿cierto? Y en vez de hablar de amenazas, hablamos de miedo. Entonces, con el FODA lúdico, terminamos. Con el FODA lúdico después construimos, digamos, cómo vamos a fortalecer las oportunidades, o cómo vamos a aprovechar las oportunidades, cómo vamos a fortalecer las alegrías, y a través de una dinámica, digamos, más lúdica, logramos construir esto. Vamos avanzando y un poco rápido porque ya tenemos poco tiempo. Bueno, estos son los mecanismos de cómo se desarrolla la experiencia. Vamos a ir. Este río de la resiliencia que, bueno, ya les he explicado. El FODA lúdico, que acá está explicado, yo les voy a compartir. Esto es un poco largo, pero vamos avanzando, por favor. Estos son los proyectos que se están ejecutando desde el enfoque de resiliencia. Ya les he comentado, viene el proyecto de Naciones Unidas en Trujillo para construir ciudades resilientes para la seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad humana y resiliencia en la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, estos son el desarrollo del proyecto, cuáles son sus objetivos, cuáles son el resumen ejecutivo del proyecto. Digamos, por favor. Después hay experiencias para el tema de desastres, esto que le comentaba, el programa de Naciones Unidas para construir ciudades resilientes para prevenir desastres. En el Perú ya eso se está implementando, o se estuvo implementando antes del Niño Costero, pero no se llegó a todas las ciudades. Son 78 ciudades del país que han sido declaradas ciudades resilientes. Necesitaríamos que todas las ciudades del país tengan esa capacidad de resiliencia. Este es un programa de Naciones Unidas que se está desarrollando en todo el mundo y que en el Perú tendríamos que desarrollar con mayor intensidad luego de la experiencia del Niño Costero. Digamos, por favor. Pasemos, estos son los criterios para identificar ciudades resilientes. Ahí están identificadas las ciudades resilientes en el mundo. Pasamos, por favor. Pasemos. Bueno, esta es la experiencia de Cantagallo. Eso es lo que nos dijo la señora Olinda Silvano el día siguiente después de la tragedia, ¿no es cierto? Después de la tragedia, y a pesar que lo hemos perdido todo, no estamos derrotados. Empezaremos de cero, pero nos levantaremos. Así será porque tenemos raíces culturales fuertes. Aquí la cultura es fuerte, ¿no es cierto? Contamos con el apoyo de nuestros ancestros y de gente buena. Somos artesanos, artistas y personas fuertes con una gran capacidad de trabajo, porque los chipivos conivos tenemos sangre femenina. Eso me dijo Olinda, y yo dije, ya, ¿qué más le voy a enseñar sobre resiliencia a la señora Olinda? Bueno, está renaciendo Cantagallo desde las cenizas. Y lo último, la última imagen, por favor, es que quiero invitarlos a hacer un voluntariado para enfrentar el Niño Costero. Ahora hemos tenido la oportunidad de presentar, digamos, un flash de lo que la resiliencia nos puede dar como oportunidad. Yo quisiera invitarlos a ustedes a participar de una experiencia de promoción de resiliencia en la cual esta metodología podamos aplicarlo a una experiencia concreta en una comunidad que ha sido afectada por el Niño Costero. De repente acá cerca de Lima, en Tarapongo o en la parte de Chosica. Sonia Condori tiene unas fichas que para quienes estén interesados puedan inscribirse y podamos desarrollar jornadas de capacitación, ¿no es cierto?, para promover este trabajo de resiliencia a través de este voluntariado que como Instituto Peruano de Resiliencia estamos convocando a desarrollar en unas 3 o 4 semanas para adelante, de acuerdo a cómo también tengan ustedes organizado su tiempo. Bueno, es lo que quería compartir, espero haberlos ayudado. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Fernando Ríos Barrientos por su presencia de las organizaciones